11:30 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá con Patricio Olivera Dala, como ¿Qué siempre, con tal, todas las Natalie? noticias de Medio Oriente. Hola, perdón, te pisé. No, Eh, Contame, ¿qué negociaciones nuevas hay entre Israel y Hamas? bueno, ¿qué tal? Primero que nada, buen día para todos, buen día a toda la gente de Punto Cero y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, un poquito retomando lo que hablamos la última vez de toda la situación en Gaza. Recordamos y hacemos un resumencito de la destrucción total de Gaza. En las últimas horas habría algún tipo de acercamiento entre Israel y Hamas para poder empezar a negociar la entrega de algunos rehenes. Se estima que empezarían por 5 rehenes, todos vivos. Eh, Esto viene a colación un poco de que en algunos momentos de esta semana que pasó, Trump se habría enojado bastante y mucho con la situación que estaba viviendo, que se está viviendo en Gaza, sobre todo, ¿no? De todos los bombardeos de Israel que ha hecho desde que se levantó el cese al fuego. Y que en los últimos días se han visto cada vez más imágenes de personas totalmente mutiladas, quemadas, destruidas, aplastadas, bueno, un poco de todo. Y esto habría enfurecido un poco en la Casa Blanca la situación en la que está llevando adelante Israel. Sin embargo, y no contradiciendo un poco la campaña, Trump habría obviamente dado todo su apoyo a Israel en esta situación, pero obviamente se mira desde reojo decir, che, bueno, a ver si frenamos un poco con esto y nos ponemos realmente a lo importante que sería que empiecen a volver los rehenes. Vamos a hacer un poco un ida y vuelta, ¿no? Porque de ahí nos vamos de nuevo a la Casa Blanca, porque Netanyahu viajó hacia la Casa Blanca en medio de esta situación también, ¿no? De la guerra comercial que hay en el mundo. Y un poco decir, che, bueno, yo también quiero negociar por un lado lo que pasó con los aranceles y que haya algún tipo de beneficio, sobre todo para Israel, ¿no? Porque es el principal aliado de lo que es Estados Unidos. Y obviamente en esa negociación se tocó el tema de Gaza. Por un lado salieron algunas declaraciones de Donald Trump diciendo que no veía de nuevo con malos ojos de que esta parte o sea, este territorio de Gaza, por un lado dijo que fue malo, fue malísimo el acuerdo que hicieron en su momento de devolverle Gaza o darle Gaza a los palestinos, que si él hubiese estado en ese momento, primero que se habría negado y que segundo nada de esto hubiese pasado. Entonces también Donald Trump le dijo, bueno, empiecen a negociar, nosotros como Estados Unidos no nos vendría mal hacernos cargo de la franja de Gaza y obviamente todas las potencias árabes o los países árabes salieron a criticar estos acuerdos que hacen entre Estados Unidos e Israel porque en su momento la Liga Árabe había presentado una propuesta para que se hagan cargo ellos de la franja de Gaza, sobre todo Egipto, que es el primero en sentarse en las mesas de negociaciones. Así que una vez que concluyó todo esto, se empezó a hablar de que, bueno, de esta posibilidad de que Israel se habría acercado y que ellos habrían hecho la propuesta jamás para que empezaran a entregar rehenes. Y obviamente Hamas está en una situación bastante debilitada, digamos que ya mucha fuerza no tiene, pero bueno, es que todavía sigue teniendo a los rehenes en su poder. Y también algo que no tendría que pasar es que siga teniendo armas, ¿no? Pero en los últimos días también se vio cómo lanzaron desde la franja de Gaza más misiles hacia Tel Aviv o algunas ciudades cercanas, con lo que también se hace la pregunta de, che, bueno, toda esta campaña militar que hubo sobre la franja de Gaza y de repente estos tipos salen de abajo de la tierra y empiezan a tirar misiles de nuevo, entonces, ¿de qué sirvió todo esto, no? Así que bueno, por su parte, Egipto vuelve a presionar para hacerse cargo también de la franja de Gaza y con el plan de reconstrucción de Gaza, que bueno, a esto va a ser un tironeo, va a haber un ida y vuelta entre quién finalmente va a ser la fuerza o el poder que se haga cargo de toda esta franja, ¿no? Sí, te iba a decir con respecto a Egipto que pasó lo de Sinaí,
¿no? Sí, 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 en los últimos días, al mismo tiempo de que todo esto, como si no faltara algo, ¿no? Que pasa en toda Sí, esta región, Egipto se empezó a registrar algunos movimientos bastante grandes de tanques en lo que sería el Sinaí. Recordemos que después de la guerra de los 6 días, donde Israel y Egipto se enfrentaron, Israel salió victorioso y como que se ponen ciertas líneas sobre la mesa donde no se pueden, digamos, romper, ¿no? Una de ellas es como que hay una línea imaginaria de kilómetros a las que no se puede acercar Egipto. Sin embargo, se habría acercado bastante y estaría muy cerca de eso, a lo cual el ejército israelí sale a decir, ustedes están rompiendo las reglas, el y Tratado de vemos con, Paz, porque tienen, claro, vemos con preocupación este avance, que no es un avance pequeño, sino que es un avance bastante numeroso de tanques en toda esa región. A lo que obviamente Egipto dice, no, no es así. Pero bueno, sí son movimientos militares que por lo menos en los primeros planos preocupan a Israel, ¿no? Y otra cosa que tengo que decir es que, bueno, un poco con esta línea de, en su momento se había dicho de que se tenía que expulsar a los palestinos. Bueno, hay ministros de Israel que siguen diciendo que hay que desplazarlos, que hay que sacarlos de Palestina y que los empiecen a aceptar en otros países. Uno de esos países que habría picado en punta y que habría dicho, bueno, estamos preparados para empezar a recibir a los gazatíes sería Indonesia. Un poco nada que ver con Medio Oriente, pero bueno, no sabemos tampoco qué tipo de negociación hubo ahí o qué tipo de intercambio o beneficio tendría Indonesia al recibir alguna parte de la población de Gaza, ¿no? Obviamente los países como Egipto, Qatar, Arabia Saudita y demás pusieron el grito en el cielo de que no debe ser así, que las personas deben permanecer en Gaza y que se debe reconstruir Gaza, ¿no? claro, completamente. ¿Qué te iba a decir? Y con respecto a esto de Egipto, que hablamos de Sinaí, que tuvo como una parte, lo que sería un refuerzo militar, ¿Israel tomó alguna medida extra además de todo lo No, que no, ya... por ahora es una alarma, Sí, digamos, para ellos. Imagínense que Israel está en este momento haciendo frente como en un montón de lugares. Entonces, como también poner el ojo de ese lado y levantar una alarma y decir, bueno, a ver, no dejemos de mirar lo que sucede con Egipto. Si bien en Egipto cambió el gobierno hace mucho tiempo, donde está ahora Al-Sisi, el primer mandatario egipcio, y que es un país dentro de todo democrático y que lo han votado su población, sigue teniendo como esa herida tal vez Egipto de aquellos tiempos, pero bueno, de todo este tiempo siempre ha sido un aliado y ha sido un país que no ha mostrado alguna tensión hacia Israel, pero bueno, para Israel y para los primeros mandatarios, digamos que estos movimientos no cooperan en lo que sería la seguridad de Israel. Así que bueno, lo van a tener ahí como una alarma. Digamos, no van a hacer algo, digamos, militarmente, pero sí algún tipo de advertencia van a tener. sí, van a tener otro frente que cuidar de alguna manera. Sí, sí, yo no creo que por el momento esto sea, digamos, algo para tener miedo o para encender más alarmas a nivel militar, pero bueno, sí está ahí la tensión, o por lo menos se levantó esta tensión en este tiempo, ¿no? Sí. Bueno, Patricio, algún datito de color más con respecto a No, esto? bueno, con respecto a esto, Predicciones. sí, este sería como el patio trasero de Israel, ¿no? Uf, Que sería al sí, sur, donde está, que desde el paso de Rafa ya es territorio egipcio. sí. Pero del otro lado, recordemos que lo que sucede en Siria también es otra alarma que enciende Israel. Ujú, Recordemos que Israel está bombardeando todo el tiempo instalaciones militares que estaban en Siria, instalaciones que eran del ejército o de las fuerzas anteriores de Al-Assad en Siria. Lo que también enciende otra alarma es decir, ¿por qué sigue bombardeando o qué libertad tiene tanto de hacer Israel sobre Siria?
Pero bueno, según los medios israelíes, es que esto lo hacen para evitar algún tipo de reordenamiento del ejército o que las nuevas autoridades de Siria llegasen a tomar poder de todo este armamento. Igualmente, evidentemente, este nuevo gobierno de Siria no parecería moverse mucho y tampoco parecería quejarse mucho de lo que está haciendo Israel dentro del territorio sirio. Y sí, otro ojo de alarma que está poniendo Israel sobre el territorio sirio es la presencia de Turquía dentro de la misma Siria, y su influencia o en un futuro algún tipo de enfrentamiento que pudiese llegar a haber en Siria, pero con Turquía. Ok, perfecto. Se van sumando países. Exactamente, todo es un caldo de cultivo que en algún momento puede estallar o no, pero bueno, esta es la situación que hay ahí y obviamente nunca olvidar también lo que sucede en el Líbano y como noticia así de las últimas horas fue que Hezbollah ya tendría como algunas fechas o dentro de algunos meses de empezar a entregar las armas hacia el ejército libanés, lo que sería algo visto con buenos ojos y un poco es el acuerdo que se habría hecho entre Líbano, Israel y los países involucrados, ¿no? De las Naciones Unidas y demás, que era uno ya de los pedidos que se venía haciendo hace muchísimo tiempo, es que Hezbollah se desarme y le entregue las armas al ejército libanés. Ok, Veremos si pasa, ¿no? veremos qué Finalmente. pasa la semana que viene. Sí, sí, esto va a pasar, esto va a tardar igual con el tiempo, veremos si sucede o no, pero es una de las condiciones que se había puesto. Recordemos que todos estos grupos están un poco debilitados, y que también, y lo vamos a dejar para otro programa si querés, es la presión que van metiendo sobre Irán y su plan nuclear que tiene también, ¿no? Y que también se ha hablado de en los últimos días de algún tipo de intervención militar sobre el territorio iraní, ¿no? Que pudiese llegar a pasar, sobre todo de parte de Israel y con algún tipo de colaboración de Estados Unidos. Pero presencia militar estadounidense en Irán no va a haber por el momento. Por el momento, después veremos porque Trump está cada vez más, se está moviendo mucho. Exactamente, sí. Sí. Bueno, Pato, muchas gracias por otro viernes lleno de información sobre Medio Oriente. No, bueno, Eh, gracias a vos, a Natalia y a Diego, que debe estar por ahí. Sí, está acá, sí, te hace, así te hace. bueno, Eh, saludos a todos. nos vemos el próximo viernes, Viernes De Santo. una. Sí. Viernes Santo, es verdad. Esperemos que sea más tranquila la cosa. Uy, sí, Sobre todo en Medio Oriente por con toda favor, la historia de la Semana Santa, ¿no? fuertísimo, más, incluso más. Bueno, Patricio Olivera Abdala con toda la información de Medio Oriente. Lo despedimos. Nosotros ahora vamos a unos audios, una tandita y volvemos con más información sobre fútbol femenino con Nahuel. Ya venimos. Este domingo 13 de abril, Ecuador definirá quién conducirá los destinos del país por los próximos 4 años, luego de la primera vuelta del mes de febrero, en la que el actual presidente, Daniel Noboa, se impuso por un escaso margen de menos de 17.000 votos contra la candidata correísta, Luisa González. El país sudamericano acudirá a las urnas en un contexto de agravamiento de la crisis de seguridad provocada por el avance de los grupos narcoterroristas y por debilidades de la economía ecuatoriana. Según las últimas encuestas, la elección se encamina a un resultado cerrado y no hay un claro favorito. El líder indígena, Leónidas Issa, expresó su apoyo a la candidatura de González tras haber participado en la primera vuelta, en un respaldo que puede ser decisivo para el correísmo en su búsqueda por retornar al Palacio de Carondelet luego de los 10 años de Rafael Correa, que gobernó entre 2007 y 2017 y que se encuentra exiliado desde entonces en Bélgica.